Bueno, entonces estamos con esto, habíamos visto que el QRS era ancho, entonces lo que pasó acá, como no tengo onda P, a eso le llamo paro sinusal, no hay ninguna otra onda que yo pueda decir es una fibrilación auricular, es un flutter, no, directamente no hay nada, es una línea recta, eso se llama paro sinusal, y acá lo que pasó es que hay una salida, un ritmo de escape de salida a nivel de los ventrículos. Esto es lo que se llama ritmo ventricular o idioventricular. Son ritmos de escape posterior a un paro sinusal. Ya les voy a contar el caso completo de esta paciente. Respecto a la taquicardia supraventricular, es distinto a la taquicardia sinusal que veíamos recién. Yo les dije, la taquicardia sinusal es por aumento del automatismo del nódulo sinusal. Hay otro tipo de taquicardia que no se da por aumento del automatismo, si bien puede ser una causa, sino que va a surgir porque va a haber desencadenantes eléctricos en el corazón que se pueden originar alrededor del nódulo sinusal, en cualquier lugar de las aurículas, en el nódulo auriculoventricular o a través de algunos accesorios. Ahora se los voy a explicar con un dibujito. El dato está, como dijeron al principio, que yo se los había nombrado en algún momento, que la frecuencia cardíaca generalmente va a ser mayor a 150 latidos por minuto. Si ustedes recuerdan el electro que vimos recién, este ruido que sienten es el codo sobre la mesa, no van a pensar que está dando descompuesto. Em, si ustedes volvemos al electro que vimos antes, un segundito, el de la taquicardia sinusal, acá la frecuencia cardíaca que habíamos calculado era 125-126. Sin embargo, y miren hacia grosso modo, hay dos cuadraditos y medio casi de los grandes entre un QRS y un QRS. Si me voy al de la taquicardia supraventricular, la frecuencia cardíaca es claramente mayor y de hecho, si yo hiciera el cálculo, vamos a hacerlo, tengo 5 y 3, 8, 1500 dividido 8, ¿cuánto me da? 187. Fíjense la frecuencia, 187 latidos por minuto. 187 latidos por minuto. Esta taquicardia supraventricular, a pesar de que es una arritmia que lo pone muy sintomático al paciente, ese paciente va a consultar o esa paciente va a consultar por palpitaciones y disnea. Ese es el motivo de consulta de la taquisupra. Esto es lo que todo el mundo conoce como taquisupra. Taquisupra. Todo el mundo dice, tenés una taquisupra, es esto. Ese paciente o esa paciente consulta por palpitaciones y disnea, de comienzo agudo y de finalización aguda. O sea, estás en tu casa haciendo algo y de golpe empieza pum, 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 pum. Y son palpitaciones que si ustedes indagan un poco más en el interrogatorio, les van a decir que son muy rápidas y que son parejitas, te dice. ¿Qué quiere decir rápidas y parejitas? Que son regulares y continuas. Entonces, palpitaciones regulares, continuas, de alta frecuencia, regulares, continuas y rápidas, hacen pensar en taquicardia supraventricular. Más aún si tiene un comienzo súbito y una finalización súbita. Si empieza de manera súbita y termina de forma súbita, yo digo taquicardia paroxística supraventricular. El paroxismo hace referencia a que comienza súbito y termina súbito. Muchas veces se autolimitan y el paciente no va a consultar una guardia, sino que después va por consultorio externo. Pero cuando no se autolimita y se mantiene en el tiempo, te lo lleva a la guardia porque es desesperante. Te dicen, si me va a salir el corazón por la garganta, le falta el aire, están tremendamente sintomáticos, sudorosos, pero tiene una característica, que casi siempre estas arritmias responden cuando uno le hace hacer al paciente maniobra de Valsalva o masaje del seno carotidio. Si uno le hace masaje del seno carotidio o le hace hacer maniobra de Valsalva, generalmente desaparece esta arritmia. Desaparece. Yo les voy a mostrar, voy a habilitar un segundo el pizarrón para hacer un esquema. Entonces vamos a poner
siguiente caso. Para explicar esto de los mecanismos de reentrada que le decía yo recién, y para que después lo entiendan cuando lo lean para otro tipo de arritmias, lo que son los mecanismos de reentrada. Vamos a hacerlo con cuadraditos. Vamos a suponer que esto es una aurícula, la que se les ocurra, y esto, y estos son los ventrículos. Vamos a poner aurícula acá y ventrícula. Normalmente dijimos, arranca del sinusal, va hacia ambas aurículas, se une en el nódulo AB, haz de His y ahí pasa a los ventrículos. Eso es la conducción normal. ¿Qué pasa con esto que se llaman mecanismos de reentrada? Vamos a dibujar el nódulo aurículo-ventricular de esta manera, como una forma de pasar de la aurícula a los ventrículos. Lo voy a dibujar así. Vamos a suponer que el nódulo AB es esta puertita. Un segundito. Vamos a suponer que eso es el nódulo AB. Entonces, normalmente la corriente haría esto. Baja para ahí, hasta ahí, pasa por el nódulo AB y despolariza los ventrículos. Eso sería lo normal. Ahora vamos con lo patológico. Hay veces, en ciertas ocasiones, que existe lo que se llama un bypass o una vía accesoria. Un segundito que vamos a borrar acá. Y va a ocurrir lo siguiente. En ese bypass o en esa vía accesoria, yo voy a tener por un lado el latido que normalmente venía por acá, pasaba y despolarizaba los ventrículos. Y ese latido a veces va por la vía accesoria, pero la va a encontrar bloqueada, está como bloqueada desde la aurícula al ventrículo. ¿Sí? No le permite el paso acá. Es como si fuese una puerta va y ven, pero que solo se abre para este lado. ¿Qué ocurre a veces? Vamos a suponer, les voy a borrar esto. Vamos a hacerlo con este color. Vamos a suponer que se genera un latido extra en cualquier lado, engancha la vía normal, sigue la despolarización de los ventrículos, pero esa despolarización que iba hacia los ventrículos encuentra la vía accesoria abierta, en este sentido, y vuelve hacia la aurícula. Vuelve hacia la aurícula. Lo que va a pasar en este contexto es cuando ese latido volvió a la aurícula, comienza a hacer lo siguiente. Este mecanismo es que se llama de, lo vamos a borrar para que se entienda, que se llama de reentrada. ¿Por qué? Porque el latido, la corriente eléctrica que había pasado hacia los ventrículos, vuelve a reentrar a la aurícula por esta vía accesoria y perpetúa un circuito permanente que va a ser esto que se llama reentrada. Pasa por el AB, vuelve de nuevo a las aurículas. Vuelve de nuevo a las aurículas. Entonces, todo el tiempo yo se los voy a dibujar acá a un costado. Es como si está la aurícula pasando la onda a los ventrículos y vuelve a pasar enseguida de los ventrículos a la aurícula, de la aurícula al ventrículo, del ventrículo a la aurícula, de la aurícula al ventrículo. Estos se llaman reentradas. Esas reentradas que yo les estoy mostrando acá, las pueden hacer en la vía accesoria que yo les dibujé. Esperen que vamos a borrarlo. Esas reentradas pueden estar en la vía accesoria que yo les dibujé, pero también estas reentradas pueden comprometer al nódulo sinusal o al nódulo aurículo-ventricular. Entonces, la reentrada puede hacer lo siguiente. Puede haber un latido extra. Generalmente estas arritmias, les cuento, se generan cuando aparece una extrasístole. Entonces esa reentrada puede ser en el nódulo sinusal y hace el siguiente mecanismo.
de nuevo. Reentra al nódulo sinusal, pasa a los ventrículos, vuelve a entrar y perpetúa ahí el ciclo de arritmia permanente. Y si no, esa reentrada, también ese latido extra, perdón, puede agarrar y volver a generar la reentrada sistemáticamente en el nódulo auriculoventricular. Y todo el tiempo pasa de las aurículas a los ventrículos, vuelve a entrar. Si yo les dibujara en grande el nódulo auriculoventricular, se los voy a dibujar acá a un costado. Y lo voy a hacer acá arriba. Este concepto es como, yo creo que se los dije, es como la bomba de sodio potasio, que uno nunca la vio, pero te dijeron que existe y te explica todo. Bueno, acá también las reentradas están explicadas en los libros de la siguiente manera, si bien a uno le cuesta entenderlo, pero cuando te lo explican de esta manera, uno le cierra los mecanismos. El nódulo sinusal, que es este, vamos a suponer, larga el estímulo eléctrico y cuando llega al nódulo AB, acuérdense que el nódulo sinusal vamos a tenerlo en la aurícula derecha y después en la aurícula izquierda tiene que pasar la corriente y volver. Cuando todo eso llega al nódulo AB, que es el que está pintado acá en verdecito, nódulo AB, yo se lo voy a hacer de dos colores. La corriente que va hacia la aurícula izquierda, la que ustedes están viendo en celeste, y la que sale de la aurícula derecha es la que están viendo en negro. Para que el estímulo eléctrico pase de las aurículas a los ventrículos, se tienen que encontrar la onda que viene de la aurícula derecha con la onda que viene de la aurícula izquierda. Una vez que se encuentran, el nódulo AB tiene como dos caminos. Una vía lenta, que es la que yo les dibujo así, y una vía rápida, que es la que les dibujo continua. Para que el estímulo pase directamente a los ventrículos, estas dos corrientes se tienen que chocar y encontrar. Si no se encuentran, el estímulo no pasa. Cuando hablan de, ustedes van a leer, el que estudie, lo que llaman taquicardias por reentrada nodal, fíjense que parece súper difícil la palabra, ustedes la escuchaban al principio del curso y decían, ¿qué miércoles es esto? Y ahora ya lo están entendiendo. Taquicardias de reentrada nodal, hay algún estímulo eléctrico que se le manda al nódulo sin seguir las vías normales. Y generalmente se manda del lado que está la vía lenta, que es esta. Entonces, cuando la corriente circuló por la vía rápida, que es la que yo les estoy pintando en rosa, se encuentra de golpe con un estímulo que viene y le gana en la velocidad a la vía lenta. Entonces encuentra antes la vía rápida normal y pasa más rápido el estímulo. ¿Me logré explicar lo que es una reentrada? Si no, lo volvemos a hacer. Bien. Entonces, estas reentradas, así como se las expliqué acá, pueden pasar en el nódulo sinusal, pueden pasar en el nódulo auriculoventricular o pueden pasar por vías accesorias. Eso llaman taquicardias de reentrada sinusal, taquicardias de reentrada nodal o taquicardias de reentrada por vía accesoria. Lo importante es que se perpetúa un circuito de reentrada permanente, de aurícula a ventrículo, de ventrículo a aurícula, de aurícula a ventrículo, de ventrículo a aurícula, permanentemente. Por eso la frecuencia cardíaca siempre es tan alta. Entonces acá, fíjense ahora, dice, hay reentradas de estímulos eléctricos que se pueden producir en el nódulo sinusal, en otra parte de la aurícula, en el nódulo AB o en unas accesorios. Cuando nosotros apenas puse esta diapositiva y lo leyeron, más de uno habrá quedado donado, decir que miércoles me está diciendo este guaso. Y ahora con lo que acabamos de explicar, espero que se haya entendido lo que significa una reentrada en el nódulo sinusal, una reentrada en el nódulo AB o de accesorio. Y ahora yo les muestro este electro que están viendo arriba, se los voy a aumentar un poquito, y quiero ver si alguien se anima, y obviamente me lo fundamenta, a decir qué tipo de taquicardia supraventricular es, de cuáles de los mecanismos que vimos recién les parece que puede ser y por qué. Yo se los voy a poner donde mejor se ve.
Puede ser una taquicardia con reentrada en el nódulo sinusal. ¿Quién dijo eso? Prende la cámara ya mismo, ya. Yo también lo digo. Valentina Ferreira. No voy a prender la cámara. Valentina Ferreira, no va a prender la cámara. ¿Por qué decís eso? Em, no sé, bueno, están los QRS angosto, obviamente ya es supra, pero eso está en el título. Ujú. Y se ven ondas P antes de los QRS, entonces tiene que haber alguna actividad sinusal. Y bueno, eso fue todo. Bueno, te felicito, excelente. Miren, ¿la llegan a ver? Bien. Sí. Eso hace referencia, como dijo recién Valen Ferreira, que hay cierta actividad que viene bien de arriba del nódulo sinusal, pero no es una contracción auricular típica donde me va a dar la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Pero al tener esa pequeñísima actividad sinusal, yo puedo casi decir con seguridad, con altísima tasa de seguridad, que eso es una taquicardia supraventricular por reentrada sinusal. Por ese pequeño datito, por eso les decía. Muchas veces en el mismo electro te cambian los sitios donde va produciéndose la reentrada. ¿Ven? Pero acá en la mayoría de los lugares se mantiene casi siempre esa actividad de onda P. Y acá lo que me interesa también que vean y calculen era la frecuencia cardíaca. Fíjense que el ritmo es bien regular, es bien regular. Tengo ese esbozo de onda P, por lo cual yo puedo animarme a decir que es una reentrada en el nódulo sinusal. El QRS angosto, por eso es supraventricular. Y acá yo les voy a dar otro dato que lo vamos a ver más sobre el final del curso, pero para que ya vayan registrando. Es que si ustedes miran el final del QRS es medio raro, no es, no es la S típica. Ahí. Esto que ustedes están viendo ahí, que se continúa prácticamente con la onda T, cuando la semana pasada vieron bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, ustedes le hacían QR y le decían la S sube empastada, como más lenta. Sin embargo, ustedes en este electro están viendo que la onda S sube en rampa directa, no es una onda S empastada. Esperen, acá se las dibujo. Esto no es la onda S empastada sería así. Sin embargo, fíjense que acá sube casi en rampa recta. Cuando uno tiene ascenso recto, como están viendo ahí, esto es bastante fino lo que les estoy explicando, pero como ustedes van respondiendo, yo les voy explicando. Ese ascenso rápido generalmente se llaman, anótenlo por ahí, trastornos de repolarización ventricular secundarios a la frecuencia cardíaca alta. Entonces ven que el segmento ST está medio raro. Cuando tienen frecuencias cardíacas altas, y el ST está raro, casi siempre son trastornos de la repolarización debido a la alta frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan la segunda clase cuando vimos valores normales del electrocardiograma? Y yo les dije tenemos que ver cuánto mide la onda P, cuánto el PR o el PQ, cuánto el QRS y cuánto mide el QT. El QT, que iba desde comienza la onda Q hasta que finaliza la onda T. Yo se los voy a aumentar a esto y me gustaría que alguien me diga cuánto mide este QT. Arranca ahí, pero yo se los marco. El QT arranca ahí y termina ahí. Un poquito más en verdad. Ahí. 0.28, 0.25 por ahí. Perfecto. Entonces acá el QT que nosotros medimos, esperen que lo voy a anotar. El QT que nosotros medimos, el QT medido es de 0.25. ¿Se acuerdan cuánto era el valor normal? De 0.35 a 0.45. Perfecto. 0.35, 0.45. Entonces yo podría decir que esto es un QT corto, de acuerdo a esos valores. Por eso yo les remarqué en esa clase
que cuando hay frecuencias cardíacas por fuera de lo normal, ya sea altas o bajas, tengo que calcular el QT corregido a la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo se calculaba ese QT corregido? Era el QT que yo mido dividido la raíz del RR. O sea, de un QRS al otro QRS. ¿Alguien se anima a hacerlo? Tendrían que poner acá 0,25 arriba, 0,25 más o menos, que es lo que mide, dividido la raíz, el RR sería, tenemos 5 por 4, 20, 24, 28, 32 más o menos. Dividido 0,32. ¿Se entiende lo que hice, no? Hice 5 cuadraditos por 0,04, 5 por 4, 20. O sea, 0,20 ahí. Y después le sumé 1, 2, 3, sí, 3. Por 0,4 son 0,12 acá. 0,20 más 0,12, 0,32. O sea, lo que medí es la distancia RR en segundos. Esos son 0,32. ¿Puede ser 0,44, Julio? No lo calculé, pero puede ser. 0,44. Entonces fíjense que el QT corregido es 0,44. ¿Es normal? Es normal. Está entre 0,35 y 0,45. Por eso es importante, porque si no puedo malinterpretar esto como que es un síndrome de QT corto, lo cual es gravísimo, lo mismo que el QT largo. Pero cuando corrijo el intervalo QT a la frecuencia cardíaca me encuentro con que es normal. Por eso es importante siempre, cuando la frecuencia cardíaca está por arriba de 100 o menos de 60, hacer el QT corregido. ¿Mm? Perfecto. Seguimos entonces. Bueno. Estamos con estas arritmias. Entonces dijimos taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, taquicardia supraventricular, y ahora vamos a arrancar con una de las más importantes, las más graves y las más frecuentes, que es la fibrilación auricular. De hecho, la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente. Repito, la taquicardia, la fibrilación ventricular es la arritmia sostenida más frecuente. ¿Quedó claro? Es más frecuente, es la más grave y es la que suele tener mayor comorbilidad y mayor complicación en el paciente. En este sentido, ustedes ahí tienen un trazado que por supuesto no es de fibrilación auricular, ya todos se dan cuenta. ¿Qué es eso? La onda Onda P. La onda P. Bien. Eso, QRS, QRS, y eso, la onda T. la onda T. ¿Y qué frecuencia cardíaca tienen? Aproximado. 75. 75. 75. De hecho, este es el trazado de electro que les puse para el parcial de semio. Entonces, 75 latidos por minuto. Entonces yo digo, eso es un ritmo sinusal porque tengo onda P, porque la onda P es positiva, porque el PQ es constante y porque a cada P le sigue un QRS. Y encima tiene frecuencia cardíaca normal. O sea que esto sería un hermoso trazado de un electrocardiograma normal. En la fibrilación auricular, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las aurículas que ustedes están viendo ahí arriba, en lugar de seguir la contracción, yo sé que lo vimos, por eso lo vamos a hacer medianamente rápido. Las aurículas, en lugar de seguir este sistema de conducción que es del sinusal a la B, y de ahí pasar a las de His, al septum y a ambos ventrículos, en la fibrilación auricular lo que va a pasar es que cada fibra se va a mover como quiere. No llegan a ser contracciones efectivas, sino que se van a mover como quieren. Yo les decía la vez pasada que es como si uno tuviera una bolsa con gusanos. Ustedes van a pescar unos bagres a la laguna y meten unas lombrices dentro de una bolsa. Cuando todas esas lombrices se mueven, ese es el mismo movimiento o esa misma sensación que da la fibrilación auricular. O no sé si alguna vez a alguno le empezó a temblar el párpado superior de golpe, que algunos dicen, no, te están sacando el cuero, vas a pasar una desgracia, no sé cuántas cosas dicen los viejos.
y el párpado se empieza a mover de forma descoordinada o algún músculo del antebrazo, es que el músculo está fibrilando. Digamos, cada fibra se mueve como quiere. En la fibrilación auricular, más o menos para que ustedes tengan una idea, la cantidad de gusanitos o de fibras que se mueven son alrededor de entre 350 y 600 por minuto. ¿Sí? No es que la aurícula se contrae completo entre 300 y 600 veces por minuto, sino que la cantidad de movimientos de fibra que hay es entre 350 y 600 por minuto de esas fibras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Sí, profe. Todas esas fibras que se mueven o que se contraen no van a lograr pasar, por suerte, no van a lograr pasar el estímulo eléctrico a través del nódulo AB y pasarlo a los ventrículos. Porque si eso llegara a ocurrir, paso de tener una fibrilación auricular y cada latido le pasa a los ventrículos, hago una fibrilación ventricular. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes imagínense que cada contracción irregular de la aurícula pasara a los ventrículos. Y yo recién les acabo de decir que esas aurículas se mueven entre 350 y 600 veces por minuto. Imagínense si cada uno de esos latidos le pasara a los ventrículos. Haces una fibrilación ventricular, porque te pasan toda la misma cantidad de latidos de aurícula a ventrículo. Lo cual estamos hablando de un paciente que le van a pedir la plaquita de mármol. Por suerte se bloquean, el nódulo AB tiene ciertos periodos refractarios relativos o absolutos, entonces va a bloquear la gran mayoría de estímulos y en situaciones en la cual funciona bien, va a dejar pasar entre 60 y 100 de esos 350 a 600 latidos que tiene la aurícula, que ya les dije que no son latidos, pero esos movimientos, de esos 350 a 600, solamente y por suerte nos deja pasar entre 60 y 100. Pero ¿qué ocurre? A lo mejor, vamos a borrar un poquito. A lo mejor en una contracción el latido que pasa es este. Y en la siguiente contracción de los ventrículos el latido que le pasó es este. Y a lo mejor en la siguiente contracción el latido que le pasa es este. Fíjense que tengo distancias distintas. El nódulo sinusal acá no juega, ni pincha ni corta. Entonces, primer criterio de la fibrilación auricular, no voy a tener P. Segundo criterio, no tengo P, pero tengo la bolsa de gusanos. El movimiento de un gusano es más o menos este. Entonces, esas ondas de gusano se llaman ondas F de la fibrilación auricular. El tercer punto, si yo recién les decía que tengo, primero pasa este latido, después pasa este y después pasa este, fíjense que las distancias de esos focos al nódulo auriculoventricular es diferente. Entonces, en un paciente que tiene, o en una paciente que tiene todas las ondas F de la FA, a lo mejor voy a tener un QRS acá, que corresponde a este. Después voy a tener otro QRS acá, que corresponde a ese. Después el otro está más lejos, entonces lo voy a tener más lejos, un QRS acá. El siguiente criterio de la FA, para lo cual estaba explicando esto, es que tengo RRs irregulares. Es decir, la distancia entre un latido y otro es irregular. Y después, lo otro que va a pasar es que de acuerdo a la distancia y a la fuerza con que llega el estímulo eléctrico desde la aurícula al ventrículo, un QRS, se lo voy a borrar acá, a lo mejor un QRS tiene esta amplitud y el de al lado tiene esta amplitud y el de al lado tiene esta amplitud. Amplitud variable de los QRS. Ahí tienen los 4 criterios diagnósticos de fibrilación auricular. Que repito, ausencia de onda P, presencia de ondas F de la fibrilación auricular, que para que ustedes se acuerden son como gusanitos, porque es una bolsa de gusano que se contrae. RR variable, por eso es la arritmia más irregular que existe. Y amplitud de los QRS variable. Por eso el pulso va a ser desigual
e irregular. En el examen físico, ustedes lo habrán visto en semio, no sé, en el resto de los hospitales, en el clínica seguro, que el pulso, cuando uno evalúa las características, dos de esas características son regularidad e igualdad. Cuando yo hablo de pulso igual, estoy hablando de la amplitud del QRS. Cuando hablo de igualdad o desigualdad. Cuando hablo de regularidad o irregularidad, hablo de la distancia entre un QRS y el otro. Por eso, repito, la fibrilación auricular es la arritmia más arrítmica, porque es desigual e irregular. ¿Quedó claro? Sí, Julio. Bien. Fíjense en este electro de abajo. Este es un electro de verdad del hospital, nada más que está un poquito photoshopeado, desde cuando estaba en la residencia, este electro. Vamos a ver todo lo que les acabo de decir. Gusanito amigo, o sea, ondas F. ¿Ven todas las que hay? Es todo un gusano que va haciendo permanentemente este movimiento. Además de eso, tengo la distancia de QRS a QRS, si la vamos a ver acá. Fíjense, esta distancia no es la misma que esta distancia. RR irregular. Y a eso le voy a agregar la amplitud del QRS. Esta amplitud del QRS no es la misma que esta. Y no es la misma que esta. Y no es la misma que esta. ¿Sí? No tengo onda P, tengo las ondas F, el gusanito. El RR, las flechas verdes, es irregular y hay desigualdad en la amplitud de los QRS. ¿Sí? No hay duda que es una fibrilación auricular. Eso, si lo llevo a los videos de los animalitos, como veíamos recién, estaría representado por una cosa así. ¿Me cuenta? Es todo un despelote que nadie sabe para qué lado va. Y acuérdense que en esto que son los ritmos irregulares, la frecuencia cardíaca se calculaba distinto. Acá no puedo hacer 300 dividido cuadrados grandes ni 1500 dividido cuadrados chiquitos. Acá recuerden que tengo que contar 30 cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bla, bla, bla. Así tendría que contar 30 cuadrados grandes. Para ritmos irregulares cuento 30 cuadrados grandes y veo la cantidad de QRS que hay en esos cuadrados. Vamos a suponer con este trazado que acá realmente hubiera 30 cuadrados grandes. Entonces veo que tengo un QRS, 2 QRS, 3 QRS, 4 QRS. Si estos fuesen 30 cuadrados grandes y tengo 4 QRS, la frecuencia cardíaca sería de 40 latidos por minuto. ¿Recuerdan eso? ¿Tienen todo claro cómo se calculaba la frecuencia en ritmos irregulares? Sí, Julio. Excelente. Seguimos entonces. Bueno, ¿y ahí qué les parece? El de arriba y el de abajo. Mírenlo, que se está por cortar y cuando analícenlo cada uno en silencio, ahí se está por cortar y ni bien volvamos, me dice cada uno lo que piensa del de arriba y el de abajo. No se preocupen si tarda la reconexión porque es que se está convirtiendo el video, así que va a tardar 1 o 2 minutitos.